Bueno, estamos ahí como base en Mateo 6, 5 al 13. Dijimos que aquí no nos dio una oración para ser repetida, sino para que sea un modelo de la oración. Dice que ya Dios ya sabe nuestras necesidades, entonces no tenemos que estar repitiendo, pues, sino que cuando traigamos nuestras peticiones, que hablemos con ciertas, dadas ciertas características de cómo debemos de orar. La oración, hermanos, es un privilegio que Dios concede a sus hijos. La oración no es un derecho, es un privilegio que tenemos. Lamentablemente, no hacemos uso de ese privilegio. He titulado el mensaje La oración, nuestra comunión con Dios. Porque no consiste solo en pedir, sino que la oración consiste también en relacionarnos con Él, relacionarnos con Dios. Es decir, lectura bíblica es mirar lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Nos está platicando su palabra, nos está enseñando su palabra. Y cuando yo oro, estoy yo platicando con Dios. Estoy relacionándome con Él. Quiere decir que el cristiano que no lee la Biblia, el cristiano que no ora, no tiene comunión con Dios. ¿Y qué tan cerca de Dios estamos? Y sin embargo, ¿qué tan lejos estamos? Porque no tenemos y no fomentamos esa relación. Así como nosotros no llegamos a conocernos y amarnos sin tener ninguna relación, así pasa con Dios. No le conocemos como deberíamos de conocerle y no le amamos como deberíamos de amarle porque no tienes comunión con Él. Jesús enseñó tanto con su ejemplo como con las instrucciones que nos dio sobre cómo orar. Primero vamos a hablar 4 cositas. La oración, primero, hermanos, debe ser sincera, debe ser real. Dice, y cuando ores, versículo 5, no seas como los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? Los que aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Y sabe cuál es la recompensa? Que los hombres lo vean. Pero yo no quiero tener una recompensa de que los hombres me vean. La recompensa que yo debería querer tener es que Dios me conteste mis oraciones. Hermanos, no seamos como los hipócritas, como los religiosos. Mas tú cuando ores, Él asume que vamos a orar. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada ¿qué? La puerta, ora a tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Uno va al Muro de Lamentaciones, o en un día me tocó en el mismo aeropuerto. Se para uno que obviamente uno puede decir por su vestimenta y por ornamentos que tienen, dice uno es un judío. Y se para y saca un libro y está leyendo y haciéndole así. Y van al Muro de Lamentaciones y así leen un libro y están haciéndole así. Entonces le pregunté a un guía cuando yo he ido 2 veces a Israel. Le dije, ¿y por qué hacen eso? Dice, para exhibirse. No hay nada aún en el libro que ellos leen o las oraciones que leen que son repeticiones a propósito. No hay nada ahí que digan eso, pero ellos lo hacen como místico para que la gente los vea. A eso se refería Cristo. Que amaban orar en público para que lo vean. Porque no me digan a mí que si Él en realidad estuviera orando como dice la Biblia, si se fuera a una esquinita a leer su libro y a orar, que Dios no le va a escuchar. Pero el chiste es que me vean. Y hermano, ¿cuántos de nosotros posiblemente nos gusta que nos vean? Y Cristo dijo, no. Ahora, examina siempre tus oraciones. ¿Tus oraciones buscan agradar a Dios o impresionar a las personas? Por eso la única vez que oramos bien, como debe ser, es cuando estamos pasando por alguna prueba grandísima. Porque ahí se quita toda hipocresía, porque tienes un dolor, tienes una necesidad, y esas son las oraciones que Dios contesta. Y las he visto. Pero no debería ser así. Pero como nos hemos acostumbrado a decir, Señor, bendice los alimentos.
Señor esto, Señor aquello, y a veces hasta oramos y decimos unas palabras bien resonantes para que otros oigan y que digan, wow, este sí sabe orar. Una vez un hermano, un panameño, estábamos ahí en la capilla allá del North Chapel y estábamos orando, ahí nos reuníamos los varones a orar. Y entonces estábamos orando y me dice el hermano, pastor, dice, qué bendición que me tocó orar con usted, aquí sí se siente, me dijo, se siente el poder. Y le dije, hermano, yo estaba orando porque pues estábamos orando por todo, pero yo no estaba orando para impresionarlo a usted. Yo estaba orando, pero estaba orando para que Dios nos escuche y con fervor, con pasión, con entrega. Pero le dije, si solo le agradé a usted y lo apantallé a usted, ya me amolé. Porque ya recibí la recompensa. Amén. Dice el versículo, dice, no, dice, entra a un lugar y cierra la puerta que nadie te vea. Yo conocí una persona que también oraba mucho, pero a mí nunca me gustaba cuando decía, no me molesten que voy a entrar a orar. Estoy en oración, y cerraba la puerta. Todo el mundo sabía que estaba orando. Y decía, pero ¿por qué tiene que decir eso? Cállate la boca, entra y ora. Pero nos gusta que nos digan que somos de oración y que somos grandes hombres o mujeres de oración. Y yo sé que hay un grupo de oración que les pide oración y hasta ahí estamos bien, les pedimos oración. Ya cuánto ora usted o si ora, ya es entre usted y Dios. Nadie dijo, amén, estoy bien jodido yo. Tengo una congregación que no ora, hermano. Y todavía se atreven a decir, ¿por qué está hablando de eso? ¿Por qué habla otra vez de la oración? ¿Cuándo va a dejar de hablar de la oración? Cuando estemos orando, hermanos. Ya ni queremos decir amén, porque ¿cuál orar? Algunos de ustedes no oran ni por los alimentos, hermano. Pero dice el Señor, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que está en secreto te va a recompensar como en público. Mira qué bonito eso. Nadie tiene que saber que oras, pero si oras, en tu vida se va a manifestar que eres un hombre y una mujer de oración. ¿Y sabe qué van a decir los de afuera? Qué suerte tiene. O a saber en qué pasos anda, a saber a quién se anda transeando. Pero ¿qué importa que digan eso? Cuando tú sepas que tu oración es sincera, que tú se lo pediste a Dios, estás viviendo para Dios, estás teniendo comunión con Dios y es Dios quien te está bendiciendo. Amén, pastor. O son demasiados espirituales o nos quieren apantallar que son bastante espirituales. O te da miedo decir amén, o tienes algo en tu corazón que está mal. Nunca debes de orar para impresionar a los demás. Tiene que nacer de un corazón limpio. Y Dios agarra esto si no agarra nada más. Dios ve lo que hacemos en secreto. Usted es lo que es no cuando estamos aquí. Usted es lo que es cuando está allá en su casa donde nadie lo está viendo. Usted es lo que es cuando está solo. ¿Quién realmente es usted? ¿A quién conoce Dios que nosotros no conocemos? Ahora sí entiendo por qué están calladitos. Pero debería de llevarnos a reflexionar eso. No tenemos que ser perfectos, porque Dios nos conoce, Dios ya sabe. Dios nos ama a pesar de. Pero lo que Dios, si se fija, lo que Él no soporta es la hipocresía. Pretender ser alguien que no somos. Actuar de alguien que no somos. Amén. Cuando ores, no ores como los hipócritas. Hipócrita es alguien que tiene un acto, un papel, un rol que no es real. Eso era un hipócrita. Es la misma palabra para un actor. Yo sé que ahora lo ocupamos para uno que tiene dos caras, pero un actor estaba actuando algo que no es.
Y por eso se usa la palabra para alguien que te dice una cara y es otra persona. Y Dios dice, cuando vengan a mí, vengan con sinceridad, vengan con honestidad. Y si necesito tumbarte para que vengas con sinceridad, te voy a tumbar. Pero yo le hago una pregunta: si Dios es tan bueno y Dios es amor y Dios es un Dios de gracia, ¿para qué esperar que Él me tenga que tumbar? Alguien dijo, Dios no es malo ni anda buscando a quien tumbar, pero a veces la única manera de llamar tu atención para que mires para arriba es botarte para que mires para arriba, porque de otra manera ni te acuerdas de Dios. Segunda cosa, son 4 puntitos. La oración debe hacerse con fe. ¿Cómo con fe? Vea Marcos 11:24. Marcos 11:24, se lo van a poner en pantalla, pero encuentren en la Biblia. Usted debería saber dónde está en la Biblia. Lo hacemos por conveniencia para algunos, pero dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, ¿cuál es el requisito? Creed o ten fe que lo vas a recibir. ¿Y qué? Os vendrá. Véame acá, la fe sostiene la oración incluso cuando la respuesta tarda. Repito, la fe te sostiene en oración aun cuando la respuesta tarda. Pero si no tienes fe, no vas a orar. O vas a orar de una manera trivial sin realmente esperar contestación. Le preguntaron a uno de los predicadores de la antigüedad, es irrelevante a quién, tengo duda ahorita si era uno de los hermanos Wesley o era Carlos Spurgeon, no me acuerdo, para serle honesto. Pero lo importante aquí es el mensaje. Él dijo, pastor, ¿por qué Dios no me contesta la oración? El predicador le dijo, cada vez que tú oras, ¿esperas que Dios conteste la oración? Y dijo, bueno, por supuesto que no, pero cuando ya son todas, como que hay un problema. Y le dijo, pues ese es tu problema. En todas las oraciones que hagas, tú deberías de esperar que Dios te conteste. Por eso no te contesta, porque estás orando sin fe, porque estás poniendo tu fe en lo que tú puedes obtener y no fe sabiendo que no puedes obtener, pero estás confiando que Él sí puede. Yo creo que eso cualquier niño hasta de kinder lo entendería. Sin embargo, no lo llevamos a la práctica, no oramos por fe, por eso dejamos de orar. Tenemos que orar creyendo que Dios escucha, hermanos. Por eso que andan peleándose si hay que levantar las manos, o si hay que ir a la montaña, o hay que ir al bosque, o hay que entrar en un lugar secreto. Yo creo que debe de ser en secreto. Tú debes de saber cuándo oras, pero tienes que creer que Dios escucha. O si cierro los ojos y me concentro o no. O si, no, hermano, eso es irrelevante. La pregunta es, ¿lo crees o no lo crees? Debes de aprender a confiar en su voluntad y esperar con paciencia la respuesta de Dios. Y no siempre Dios dice que sí. A veces Dios dice que no. ¿Y qué haces? Deja de orar. Sigue orando. Porque tenemos ejemplos donde el apóstol Pablo 3 veces le pidió por algo y el Señor le contestó, bástate mi gracia. Pero también tenemos otro pasaje donde dice que aquel juez, porque ya estaba hostigado el que le pedía, le concedió lo que le pidió. Cuando oras con fe, le sigues pidiendo hasta que Dios te dé la respuesta, que te diga no, un rotundo no. Y todavía dices tú, le voy a seguir pidiendo. ¿Sabes qué está diciendo? Si tuvieras fe, fastidiarías a Dios con tu petición. Y si no te lo da porque tienes fe, te lo va a dar para que ya no lo molestes más. Pero un ingrato dijo, es que yo ya casi no oro porque no quiero estar molestando tanto a Dios. De todas las tarugadas que he oído, es una de las más grandes. Como que si Dios va a decir, ya Margarito me tienes hostigado tanto que oras. De este no oras ni por los alimentos. Estoy jugando con él. Hermano, eso es una excusa barata.
No quiero que Dios diga, ya vienes otra vez. ¿Qué? Si nunca te veo orando, papá. Pero ve cómo nos gusta jactarnos de que todos piensen que soy un gran hombre de oración, que ya no voy porque ya le he pedido tanto a Dios. Si en verdad le has pedido y Dios te ha contestado, síguele pidiendo. Porque la oración no solamente es pedir y obtener lo que necesitas, es también fomentar la relación, la comunión. Y para fomentar esta comunión hay que ser sincero, hay que ser honesto. Los mejores amigos que yo tengo son los que son honestos conmigo. Y tenemos una comunión linda y hermosa porque no andamos con cuentos. Es lo que es. ¿Sí me entiende? Y Dios no quiere perfección, Dios quiere honestidad, sinceridad. Y que cuando oremos, oremos con fe, creyendo que Él escucha, que Él me va a escuchar, Él me va a socorrer, Él me va a ayudar. Número 3, la oración debe ser constante. 1 Tesalonicenses 5:17. Encuéntrelo ahí, 1 Tesalonicenses 5:17, lo van a poner en pantalla, es 1 Tesalonicenses 5:17. Me faltó poner el 1, creo, ahí en el bosquejo. ¿Qué dice? Orad sin cesar. El gabacho misionero dijo, orad sin cesar. Y dejaban siempre afuera a César. Orad sin cesar. Eso quiere decir que debemos estar constantemente orando. Constantemente. Véame acá. El orar es una condición de total conciencia de la dependencia que tenemos en Dios. Ni siquiera está hablando de las palabras que dicen ni cuánto tiempo oras. Estás en una constante comunicación con Dios. Mi vida depende de Dios, lo que soy depende de Dios, mi salud depende de Dios, mis finanzas dependen de Dios, mi trabajo depende de Dios, mi efectividad en el trabajo depende de Dios, el que mis hijos sean buenos depende de Dios. Ora sin cesar, constantemente, todo el tiempo, orando. Vea Lucas 18:1. Hermanos, ¿qué pretende, pastor? Que salgamos de aquí y digamos, voy a ser una persona que ora, una persona que tiene comunión con Dios a través de la oración. ¿Qué iglesia más poderosa sería? Porque la iglesia somos nosotros, hermanos. Ya no vivamos un día más sin el poder, sin la presencia de Dios. Lucas 18:1. También le refirió ¿quién, hermanos? Jesús, una parábola, léalo, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Podemos leer la parábola, pero lo que quiero recalcar es que les dijo, hay necesidad de orar. Necesidad de orar, ¿qué? Siempre. Y no desmayes. Constantemente, todo el tiempo. Escuche lo que voy a declarar ahí. No sé si lo van a poner ahí. Haz de la oración un hábito diario. No solo un recurso en tiempos difíciles. La mayoría de nosotros, véanme acá, la oración es un recurso para tiempos difíciles. Dios no lo intentó así. Dios lo intentó que, aunque no tuviéramos una crisis, estuviéramos orando. ¿Por qué esperamos la crisis? ¿Por qué esperamos el problema para orar? ¿Por qué esperamos la enfermedad para orar? ¿Por qué esperamos la necesidad económica para orar? Dice, no, todo el tiempo ora, todo el tiempo depende de Dios. Constantemente, orar sin cesar, no desanimarse, porque la perseverancia, agarren esto, hermanos, la perseverancia fortalece la comunión con Dios. Ya no es tanto que te pedí y no me contestaste, lo bonito es que todos los días vengo delante de ti. And I know you, te conozco, me conoces.
tengo comunión. Y te contestó, todavía no, pero nos estamos pasando bien. Leí su palabra y le hablé. Hay un canto que dice que yo sé que Dios es verdad y yo hablé con Él hoy. Es real. Yo platiqué con Él. Alguna gente te va a mirar y decir, dice que habla con Dios. Pero a ti qué te importa, porque al final del día no estás tratando de complacer a la persona. Es una plática que tú tienes en privado, en secreto con Dios. Te asinceras con Dios. Platicas con Dios sabiendo que Él sabe todo. Y es un acto de fe, por sabiendo que Él me escucha. Voy a confiar no en mi voluntad, sino en su voluntad. Y voy a esperar con paciencia su respuesta. No voy a desmayar, voy a perseverar. Y más que todo me quiero fortalecer con Dios. Miren, hermanos, como uno platica y la gente le pregunta, yo he dicho personalmente que los últimos 13 años de mi ministerio, si algo he aprendido es que creo que conozco más a Dios. ¿Sí me explico? Crecí espiritualmente. Pero a través de las pruebas sí, porque tuve que depender de Él. Tuve que acercarme más a Él. No es que no dependía de Él, no es que no me acercaba a Él, pero como que eso me llevó a conocerle mejor. Hermano, casi le puedo decir cómo opera Dios. Y no por un tecnicismo bíblico, por un estudio, porque me lo enseñaron la ciencia de esto. No, por el contacto personal con Él. Es como cuando usted dice, fulano de tal hizo tal cosa. Ah, yo sé por qué lo hizo, yo lo conozco bien. Sé cómo piensa, sé cómo actúa. Es más, te voy a decir lo que va a hacer. ¿Cuántos conocen a alguien así que ya casi puedes predecir lo que va a hacer? O lo que va a decir. Amén. No lo haces en mala onda, pero lo conoces tanto esa persona que ya sabes. Cada matrimonio aquí lo experimenta. No más que a veces lo usan para mal, pero casi puede decir el marido, ya sé lo que va a decir mi esposa, ya sé lo que va a decir mi esposo. Y porque hace lo contrario, si ya sabe lo que va a hacer, lo que va a decir. Bueno, ese es otro tema, amén. Lo dejamos para el retiro. Pero ya usted conoce a Dios porque lee su palabra. Y conoces a Dios porque platicas con Él. Entonces eso te lleva a más santidad y más acercamiento a Dios, más comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ya sé cómo Él piensa. Y no voy a hacer nada contrario a lo que Él ya me dijo en su palabra, ni voy a hacer nada contrario a lo que Él ya dijo a mi espíritu cuando hemos estado en oración. Es como cuando les he contado, y hago referencia a esto porque sí es un ejemplo perfecto. Cuando a mí me cae el 20 de que estamos en la calle y que hemos perdido todo y que a saber cómo nos va a ir. Yo estaba en Panamá, me acuerdo perfectamente. 2 cuadras, ahí estaba la conferencia, yo estaba en el hotel y le dije a los hermanos, disculpen, pero no voy a llegar al principio del servicio, necesito pasar un tiempo en oración. Y le dije a este señor, llorando como un bebé. Le dije, y no necesitaba decirle eso, pero yo les cuento lo que yo hice. No necesitaba, Dios es grande, es poderoso y es soberano. Pero tuve que decirle, ok, Señor, está bien. Ok, está bien. Acepto lo que ha pasado. Llorando como un bebé. No tenía que decir esto, pero es lo que le dije al Señor. Solo te pido un favor. No me dejes solo. Por favor, no me dejes solo. Y usted dirá, pastor, no necesitaba hacer eso, Dios nunca lo va a dejar. Yo necesitaba decírselo para yo creérmelo. Se estaba autoterapiando, llámele como quieras. Primero él no necesitaba mi aprobación.
Pero yo necesitaba aceptarlo. No necesitaba decirle que no me deje solo. Él nunca nos ha dejado solo. Pero yo tenía que decirle, pero por favor, cualquier cosa que haga, no me deje solo, porque yo sé que lo que venga, lo que sea, solo no puedo. Pero con tu ayuda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A eso me refiero, hermanos. Espero que estén agarrando el mensaje. No trate de averiguar qué estoy diciendo entre líneas. Agarre lo que le estoy diciendo, hermano. La oración debe ser sincera, la oración debe hacerse con fe, la oración debe ser constante. Y por último, eso les encantó. La oración, hermanos, produce resultados. La oración produce resultados. Pastor, ¿usted se cree la mamá de Tarzán? No, yo soy la chita. Pero la oración de la que estamos hablando produce resultados. Veas Santiago 5:16. Santiago 5:16. Encuéntrelo y márquelo ahí. Póngale un círculo, haga una marca, una estrella, yo no sé. Pero mira lo que dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad. No estoy predicando ahora de confesar, estoy hablando de orar. Orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Léalo. La oración eficaz del justo puede mucho. A ver, ¿qué es lo que está enfatizando, pastor? ¿Cómo va a explicarnos eso que produce resultado? La oración eficaz. Ahí está introduciendo que la oración es eficaz, que la oración da un resultado, es eficiente, no falla. La oración eficaz, no dice la oración del justo, puede mucho. Dice la oración eficaz, la oración que da resultado, la oración que es eficiente, puede mucho. Confiar en el poder de Dios para obrar mediante la oración. ¿Cuántas veces, Pastor Mike Casillas contó, cuántas veces Hernán Cortés de Puerto Rico, ambos de Puerto Rico, pastores de trayectoria larga, hombres de Dios en todo el sentido de la palabra, hombres reales, honestos, que amaban a Dios, amaban la iglesia, amaban a su familia, amaban a la hermandad, amaban a los pastores, hombres de Dios, pero cabales. Contaban historias de que a veces pasaba un problema en la familia y ay, no sé cómo vamos a hacer, no sé. Y andaban actuando así normales, pues, como usted y yo actuaríamos. Y uno de sus hijos, ambos dijeron, los hijos decían, papi, espérate que ahorita andamos haciendo esto, espérate. Papi, ok, ¿qué quieres? Deberíamos de orar. Deberíamos de orar. Y dice, qué vergüenza. Pastor, misionero, doctor en teología. Y el niño le decía, ya deja de andar quejándote y a ver cómo vas a resolver. ¿No crees que sería bueno en este punto orar? Y ellos en su grandeza reconociendo, era verdad. Desistimos de querer resolver el problema y nos pusimos a orar. Y Dios, de una manera u otra, trajo la respuesta. Mao Turiza vino el jueves aquí, predicó un tremendo mensaje. Así en su manera, tranquila, como que si fuera una historia para niños, pero nos estaba revolcando, amén. Nos contó que en un desierto allá por
por Ciudad Juárez, creo que por ahí fue. Que vieron un pasaje bien bonito, dice. Y nos salimos de la carretera. Y había arena y el carro se hundió. Y entre más le aceleró, más se hundió. Y contó él cómo apareció un trailero. Solo lo miró, se le quedó viendo, dice, sacó unas cadenas, lo conectó al carro, lo sacó y se fue. Si ustedes se acuerdan, David Cortés nos contó algo parecido, me contó a mí algo parecido, lo oí oír algo parecido, y también el pastor Casillas, que eran ángeles del Señor. Porque en medio del desierto, en medio de la nada, con un calor exagerado, Señor, ayúdanos. Y donde menos pensabas, alguien apareció para ayudarte, para sacarte de tu problema. Y lo traigo a luz porque no era un gran milagro, pero era parecido a lo que les pasó a los otros hombres. En medio de la nada, dice el pastor Casillas, que una vez de entre Mexicali, estamos hablando de hace 40 años, hermano. No estaba esa carretera ahora que han hecho. Cuando la rumorosa era la rumorosa, cuando ahí habían muertos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mi esposa le tenía pánico a la rumorosa, porque ella es de ahí de Mexicali, toda esa zona, y oían de lo que pasaba en la rumorosa, peor en el invierno y aún en el verano. Pero ellos iban para Tijuana y se quedaron sin gasolina y le estaba a 115 la temperatura. Y sin aire acondicionado, vienen de Puerto Rico, que está caliente, pero no de 115, seco. Señor, ayúdanos. Yo tengo que ir a predicar primero, y segundo, vamos a morir si nos quedamos aquí. Y aparece alguien con una bote de esos rojos con gasolina. ¿Qué les pasó? Nos quedamos sin gasolina. Aquí está. Yeah. Se fue, o sea, subió al carro y se fue, pero cuando él iba allá, ya se había ido. Y él estaba bien convencido que había sido un ángel del Señor. Y usted dice, a mí no me pasan esas cosas, pero tú no oras, criatura. Mi hermano, usted es tan menso que se va a ir corriendo en el desierto para ver si va a comprar o conseguir algo. Y esto, como no podían correr, no podían buscar solución, no sabían ni dónde andaban, solo sabían que iban a ir de Mexicali para allá, no siendo de México, siendo puertorriqueños en aquella época. Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, tengo a mis hijos, estoy en medio del desierto, este calor es horrible, no tenemos aire acondicionado y necesito llegar. Y usted dice, pastor, pero yo no oraría, yo buscaría cómo. Le estoy diciendo, tienes que aprender a orar. Y la oración produce resultados. Dios responde conforme a su voluntad. La oración del justo es poderosa y es eficaz. La oración transforma circunstancias y también transforma al que ora. Fíjense lo que dije. La oración transforma circunstancias, pero también transforma al que está orando, porque llega a conocer que Dios es real y que algo va a suceder, que algo va a pasar. ¿Por qué? Porque oré. Eso lo acerca a Dios, no me diga que no. Edwin Escobar, cariñosamente le llamamos el pelón. Pastor, misionero, Dios lo ha usado allá en Honduras. Pastor, me dijo un día, y hoy que andan buscando edificios, ¿por qué no se ponen en ayuno? Me dijo. ¿Por qué no pone a la iglesia a ayunar? Hermano, le digo, yo creo en el ayuno, creo en la oración, pero Dios no me ha dado chance de ayunar, le digo. Y él me miró como muchos de ustedes me miraron ahorita. ¿Cómo? No me ha dado chance, le digo, le estoy pidiendo sobre algo, y cuando yo estoy a punto de anunciar a la iglesia que se pongan a ayunar sobre esto, ¡pum! No lo da Dios, le digo, no me ha dado chance de ayunar. Dios me ama tanto, le dije, que no me deja aguantar hambre. Yo creo que hasta el día de hoy todavía no me entendió la jugada. Es que andaba la cosa caliente, ¿no? Y Dios hacía esto, Dios hacía aquello, Dios hacía esto, Dios hacía esto, Dios hacía aquello, y Dios hacía aquello. Y yo decía, wow, qué tremendo.
Mira la puerta que se abrió, mira esto, mira aquello, los lugares que nos prestaron, los lugares donde predicamos. Cuando nos prestaron un edificio, ya se les olvidó, ¿no se acuerdan del Salvation Army? Estrenamos un edificio nuevo que nos construyeron de Salvation Army. Nosotros fuimos los primeros en usarlo. Imagínate que venga aquí los testigos de Jehová y me digan, me presta un salón. No, y yo diciendo que somos los bautistas y que queremos un salón para ir a predicar el evangelio. ¿Para qué? Me dijo. Para ir a la calle a repartir tratados y hablar a la gente de Cristo. Necesito reunirme el sábado para tomar café, orar y irme. Mira, me dijo, si el pastor hispano te da chance, pueden usarlo, me dijo. No sé cuántos de ustedes estuvieron la primera vez que fuimos allá. Pedro Hernández. ¿Dónde está el pastor hispano? Ya yo bien macho, ¿dónde está el pastor hispano? Ya me había enseñado un gabacho que si yo estoy convencido que algo Dios me lo va a dar, que ni pida de favor. ¿Por qué pides favor? If you know that the Lord is giving it to you, reclaim it. Y yo dije, eso así hablan los pentecostales, man. Claim it and receive it. Yo soy bautista fundamental. Y este era un gabacho bautista y me dijo, and I can prove it to you in the scripture. Y te lo puedo probar en la escritura. Okay, I need to prove it to me. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a agarrar el burrito, pollino, como usted quiera llamarle, el burro, el asno, mula, necio. Dice, ¿va a estar amarrado? Take it. Tómalo. And if somebody asks, y si alguien preguntare, tell them the Lord needs it. Dile el Señor lo necesita y vete, llévatelo. Porque yo te lo estoy dando. Yo llegué bien macho. ¿Quién es el pastor? Le dije a la secretaria. Ahí está el mayor. No le llaman pastor, el mayor. Yes, sir. Le digo, pastor o mayor, I need your building. Necesito tu edificio para ir al soul winning. Necesito tu edificio para ir a ganar almas, para llevar el evangelio. Y yo creo que pensó, este está loco. What you need it for? For outreach, I need to get together with my people to pray, to drink some coffee and go out and preach the gospel. Necesito juntarme con mi gente, darles café, darles pan, orar, ir a predicar el evangelio. When do you need it? Cuando me dijo, ¿cuándo lo necesitas? Dije, ya cayó este. Pero yo estaba a 100 millas por hora. La oración que yo hice, la convicción que Dios me dio, que fuera ese lugar, que ahí iba a estar la solución. Y me voy para donde el hermano Pedro, no lo conocía yo en ese tiempo. Yo entro allá y lo veo que está en la oficina. Y cuando él me ve me dice, le digo, ¿usted es el pastor hispano? Sí, me dijo. Yo soy el pastor hispano. Acabo de preguntarle al mayor si me deja usar el edificio y me dijo que sí, pero que necesitaba, si usted podía venir. Si usted no puede venir, yo no lo puedo usar. ¿Puede venir usted mañana? Y me miró y me dijo, ¿a qué hora lo necesita? A las 9 de la mañana, aquí voy a estar. Ah, pues aquí nos vemos, le dije. Eso fue todo. 9 de la mañana llegamos, pusimos el café, arreglamos las sillas con el equipo que yo preparé para allá. A las 10 los hermanos se reunieron, tomamos el café. Vino el pastor Pedro y le dije, pastor Pedro, diga, por él estamos aquí, él nos hizo el favor de venir a abrirnos. ¿Puede dirigir algunas palabras? Y el pastor Pedro, ¿se acuerdan los que estaban ahí? Que me dijo, bueno, solo quiero decir una cosa, yo estoy aquí para servirle a usted. Yo casi me muero, yo empecé a llorar. Si yo ni te conozco. Y él está aquí para servirme a mí, tiene que ser Dios. En una organización que no es de las nuestras, hermano. Si yo estaba en predicaciones donde los predicadores han hecho leña a los pobres Salvation Army. No, yo he estado con los predicadores y dicen, yo no doy ni un centavo por un predicador del ejército de salvación. Y aquí lo que nos están echando la mano es el ejército de salvación.
que si no conozco a Dios, ¿cómo obra Dios? Yo no estoy diciendo que vamos a tener compañerismo con ellos. 6 meses después me dijo él, le dije, hermano Pedro, gracias por ayudarnos. Sin usted nosotros no hubiéramos estado aquí. Me dijo, pastor, para, es que usted no sabe lo que está pasando. ¿Y qué está pasando? Yo lo conocí a usted. Yo fui a su iglesia más de 20 años atrás. A mí me llevó la familia Cardona, Arturo Cardona y su esposa, hermano de la hermana Sumaya. Ellos me llevaron. Y en ese tiempo yo me iba a casar y le preguntamos a usted si nos prestaba el edificio. Y usted dijo, mira, no te puedo prestar el edificio, pero yo te puedo casar. Por la política de la iglesia. Y yo no, nosotros queríamos que nuestro pastor nos casara. Y yo me quedé con eso, de que usted sí quería prestarnos el lugar, pero que usted nos casaba, porque era la política, aunque yo no iba a su iglesia. Pero yo quería que mi pastor me casara. Pero cuando lo vi, desde que lo vi, dije, el pastor Parada, ¿qué necesitará? Y si puedo ayudarle, le voy a echar la mano. ¿Quién estaba obrando ahí? Perdóname, pero tú crees en casualidad, yo creo en Dios. Que Dios ya estaba obrando en el corazón del mayor, que no sé ni cómo se llama. Y si ya se murió, que Dios lo tenga en su gloria. Porque eso es irrelevante. Aquí era Dios obrando en él. Hermano Pedro ya estaba preparado, nomás esperando que llegáramos. El problema de ustedes es que todo eso lo ven. Ay, qué suerte tengo. Qué casualidad que me conocía. Y el pastor Parada no piensa en casualidad ni suerte. Es voluntad de Dios. Empieza a ver las cosas así, va a ver cómo se van a empezar a abrir puertas. Y atrévete a orar, que Dios puede obrar en personas, usando personas. 6 años, y una de las razones humanamente hablando que estamos aquí, por la ayuda que nos hizo la iglesia CLC, Pastor Hinojosa y su iglesia, Asamblea de Dios. Con mi esposa y yo a las 10 de la noche oramos ahí. Y tomé el website, creo que tenían ahí el website. Y la fui a buscar a mi casa esa misma noche y le escribí al pastor. Pero yo le dije a mi esposa, no, mira, ya tienen una iglesia hispana, porque ahí había una iglesia hispana, ¿se acuerdan? El Favor Day, no sé cómo se llamaba. Ya tiene iglesia hispana, no nos van a dar chance. Y mi esposa me dice, pero tú no sabes si el rótulo quedó ahí, pero la iglesia ya se fue. Me dijo, tú escríbele. Ya habló el Espíritu Santo, dije. Le escribí y al final en inglés es PS, postscript. Y yo puse un PS. Te estoy ofreciendo $4,000, pero también ofrezco ayudarte con mantenimiento del edificio. Pum, send. Me dijo el pastor Hinojosa, yo ya había dicho, no, ¿cómo va a dar otra iglesia? 3 se reunían ahí. Otra iglesia más dice, no. Pero eso que puso al final, te podemos ayudar con mantenimiento. Por eso te llamé, me dijo. Porque si algo nosotros estábamos orando era que alguien nos apoyara con el mantenimiento del edificio. Y yo le dije, y eso lo puse yo al final, nomás porque a ver si cae algo. Es como cuando estás pescando y de repente, métele otra lombriz, sabes, cae ahí. Lo que era el post, lo que era la nota final, just in case, fue lo que, el gancho. Y lo demás es historia, hermano. Y uno de mis mejores amigos hoy en día es el pastor Mike Hinojosa, pastor de la Asamblea de Dios. ¿Qué hubo? Y él me dijo, somos diferentes, dice, pero somos salvos a través de Jesucristo. Y este edificio no le pertenece a nosotros, le pertenece a Él. Y si usted es del reino de Dios y necesita usarlo, use it. Contestación a la oración, hermanos. Yo pudiera hablar mucho, porque ya a este punto ya tengo un montón de historias de oración. ¿Y cuánto me han visto jactarme de que soy un hombre de oración? ¿Cuánto me han visto que me presento como el gran hombre de oración? Jamás, porque la gloria no es de nosotros, la gloria es de Él. La oración es una expresión de dependencia.
La oración es una expresión de adoración. La oración es una expresión de confianza en Dios. Y Jesús este día nos está invitando, hermanos, a acercarnos al Padre con humildad, con fe y con perseverancia. Nunca hagan nada sin encomendárselo antes a Dios. Never, ever. Siempre primero platica con Él. Aun cuando llenes una aplicación de trabajo, aunque sea en el internet, lo que sea, di: Señor, dirígeme, ¿qué debo poner ahí? Señor, voy a mandar send, que tu gracia y tu poder vaya ahí. Abre esa puerta, Señor. ¿Alguien está aquí? No tenemos porque no pedimos. Pedimos mal. Y Dios dice: no, quiero que seas sincero. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto te digo, te aseguro que ya tienen su recompensa. Fue que lo vieran. Mas tú, cuando ores, Él asume que vamos a orar. Entra en el aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Y nos da el modelo de la oración. Otro día estudiaremos el modelo. ¿Y qué es lo que está tratando de conseguir? Que nos pongamos a pedir, a orar, con sinceridad, con fe, constante, y creyendo que va a suceder. Va a suceder. No porque usted sea poderoso, sino porque Él es poderoso. Y Él es misericordioso. Y Él nos ama. Y Él está más interesado en bendecirnos que a veces nosotros en recibir sus bendiciones. Pero no vaya detrás de la bendición. Vaya detrás de la comunión con Él. Lo más grande de orar es que estoy teniendo comunión con Él. Al punto que ya no me importa si me contesta o no, porque ya pasé un lindo tiempo en oración. Ya platiqué con Él. Y cuando veas la oración contestada, ¡wow! ¡Wow! Es real. Es de verdad. Dios me contestó a mí, a pesar de mí. Amén. Y eso te va llevando a la humildad. Y te va llevando a reconocer quién es Él. Y le tomas confianza para platicar con Él. Ahora, yo no hablo sin respeto. Siempre yo le hablo con mucho respeto, pero le hablas con una confianza, con una seguridad. Y ya no usas palabras resonantes de diccionario, sino palabras que vienen del corazón. Amén. Por favor, pónganse a orar. Oren por ustedes, por sus familias, por su negocio, por su trabajo, por sus jefes, por sus vecinos, por sus hijos, por sus nietos. Oren, simplemente oren, platique con el Señor. Y va a empezar a haber bendiciones de parte de Él. Dios quiera que así sea. Oremos.